Se cae a cachos la caravana, se cae a cachos. ¿Te vas a comprar una casa en Javea, José? Pero creo que en esta vida no, en la siguiente. Porque tengo un marido que está chotado al agua. Mira todo lo que llevaba, mira todo lo que llevaba. Hoy os traemos la estación de energía Rider 2. Somos José y Víctor, una pareja que viaja en autocaravana con sus dos gatos, Linet y Lía. Bienvenido a nuestras aventuras y escapadas Van Life. ¿Nos acompañáis? Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy os traemos la estación de energía Rider 2 de la marca EcoFlow, con una capacidad de 256 vatios hora y una potencia de 300 vatios. Es una estación de energía pequeñita y manosable porque se puede llevar a cualquier lado, pesa muy poco y 3,5 kilos nada más, manejable. Yo creo que viene súper bien pues para las cosas del día a día que sean de poca potencia, pues nos viene súper bien. Es una estación muy sencillita para pues, cargar cosas básicas, lo que son los teléfonos móviles, los portátiles, las cámaras de fotos, de vídeo, cosas básicas, los iPods, cosas así sencillitas. Sí, cosas que del día a día que utilizamos y que vienen muy bien porque se van a cargar. Hasta neveras también tiene para tener mechero, se puede cargar pues, neveras de esas de 12 voltios, cargamos. Viene súper bien. En este vídeo os traemos un 2 en 1 y eso significa que vamos a enseñaros este producto que nos parece súper interesante para los que viajamos así de vida van life. Y vamos a enseñaros dónde podéis pernoctar en Javea y visitar un poquito su paseo marítimo y sus sitios más peculiares. Vamos a ello. Nos encontramos en Javea, justo al lado del mar, con muy buen acceso para pasear por su paseo marítimo, donde encontramos todo el meollo de tiendas y restaurantes. Javea, el sitio de moda en redes de la Comunidad Valenciana, nos había regalado un día impresionante para estar en el mes de noviembre y echamos la tarde dando un extenso paseo. Aquí estoy con mi pequeñita, que ya es muy cagona, pero siempre le gusta cuando estoy tumbado venirse encima mía. Y es verdad que siempre sacamos a Linet en la mayoría de los planos, diría el 90%. Y ella, como siempre, está escondida y tiene miedos y tal. Ahora que está así conmigo, encima de mí, la manta, pues quiero que también lo veáis, que ella es muy cariñosa. Pero nunca podemos demostrárselo a la gente. Ya no hablo de la gente que ve los vídeos, ¿no? Sino familiares, amigos. Sí, es una despegada muy rancia. Es cagona, es cagona. De hecho, a mí me ve de pie y ya se asusta y se acerca, pero siempre... Y cualquier movimiento te levantas y enseguida... Pero aquí tumbado ya siempre viene a que la acaricie, a tumbarse. Muy cariñosita, muy cariñosita. Quiero hablaros de Javea. Hemos comido en un tailandés que hay justo aquí al lado de donde estamos aparcados. Es decir, estábamos en la terraza y estábamos viendo la autocaravana aparcada, que la verdad que hemos comido muy bien. Últimamente estamos siendo muy fans, sobre todo los miembros del canal sabrán que somos muy fans del tailandés porque nos ven mucho yendo a uno que hay en el Albir. Y nada, pues desde aquí, que estás pernoctando justo al lado de la playa, que esto hay que decirlo, os hemos dejado la ubicación también por aquí, en algún momento del vídeo saldrá. Hay un paseo muy chulo hasta el paseo marítimo donde está el meollo de Javea, las tiendas, los restaurantes. Hemos estado muy a gustito por allí. Hemos visitado alguna tienda, nos hemos tomado algún heladito. La verdad que hemos estado muy a gusto. Es un plan que tenemos no muy lejos de donde vivimos y bueno, pues de vez en cuando pues nos dejamos caer. Aquí estuvimos con los de Llévame de Caritas también, una de las veces que salimos con ellos. Y bueno, de cuando estuvimos con ellos ahora, pues igual hemos encontrado 20 o 30 autocaravanas ahora. O sea, está súper expandido ahora, ¿eh? Yo creo que la pandemia ha hecho mucho, me refiero a bueno con la autocaravana, porque claro, no puedes juntarte con cualquiera, estar en un hotel y eso todo. Ha quedado ya muy lejos como para que hables No, de ya, eso. pero digo que antes no habían tantas autocaravanas en los sitios donde íbamos y ahora es que a donde vayamos nunca estamos solos. Me refiero a eso, yo creo que ha sido un boom también la pandemia, que a donde vayamos, que hemos ido a sitios que no había ninguna y ahora hay tropecientas mil.
Pues yo aparte de eso creo que es más el tema de que sí, se habrá masificado un poco el sector de las autocaravanas, el rollo camper y tal. Pero también es verdad que los sitios hoy en día están más fácil de llegar a ellos porque hay más youtubers, más instagramers, más ubicaciones en todas las redes sociales, y las redes sociales han hecho mucho para que hoy en día todos estos sitios estén más masificados que hace 4 años. Yo creo que eso es más la explicación de por qué este lugar lo encontramos hace 4 años pues mucho más vacío a como lo estamos encontrando hoy. Sí que es verdad que ha crecido el sector, pero también el tema de las redes sociales, cada vez hay más youtubers, cada vez hay más gente que mueve este mundillo, y también se conocen estos sitios también por las redes sociales. Yo creo, vamos, que van por ahí los tiros también, ¿eh? Caminando desde aquí al paseo marítimo del Meollo más o menos habrá unos 10 minutos, ¿no? 15 minutos así. Andando tranquilamente, te pegas un paseíto y llegas allí. Y después allí están muchos bares, heladerías y nada, está Mucho súper- ambiente. Yo creo que esa calle, ese paseo es como muy... el paseo principal de Javia. Sí, efectivamente. Mucho ambiente ahí, la verdad. Pues nada, esta noche hemos tenido problemas con la calefacción, pero hemos hecho unos dulces para endulzarlo. Otro problema más. Si ya no hemos tenido pocos este tiempo, Pero, esta noche hacía frío. Yo por lo menos he tenido necesitado ponerme un rato la calefacción y la gata maullando y todo. Pero estáis en Javia. Y no hemos con podido. Una temperatura. Ya, al final nos hemos puesto una bufanda. Duna, estás desesperada, hija mía. pero ahora digo yo una cosa. La calefacción, Nena. una, que es nueva, Es- que se puede romper. Estás- Pero ya empezó aquí mi señor marido a chillar. Otra cosa más, eso es el verano para arreglar cosas. Hombre, es que llevamos muchas a la cuesta. Vale, una cosa, pero es una cosa que me estaba diciendo hace 2 días que se estaba rompiendo, se ha roto de repente. Ahí me metes vino, ¿eh? Mira que tengo un dolor de cabeza. Encima la gatita. Ole tus que te... Esta noche también estoy ahora mismo para poderme dormir otra vez. Ya no son tan buenos como ayer, pero... Porque tengo un marido que está chotado de Mira larga. todo lo que llevaba. Mira todo lo que llevaba. Pues, la de La sábana de franela. 2 mantas, el endredón, otra manta doble Otra manta doble que iba a doblar. y no sé cómo tiene Y la frío. bufanda en el cuello. Y yo hubiera puesto la llevo una calefacción. manta solamente puesta. Para la semana. Madre mía, no me quiero imaginar si estoy en el norte. Cuando veáis a Francia. No, a Francia sin calefacción no, güey. ¿Pero roto qué es? Que no va. Le das y no va. Puedo hablar que yo soy Le el das y no Bueno, va. venga, y continúa, y continúa, y continúa, y continúa. Y ese que es su propia verdad, su propia mentira. Se hace la película. Pues que ahora la calefacción estacionaria de echar calor, ahora tenemos un bies en la autocaravana, pero estaba frío. Pero que Porque queríamos. igual tiene que arrancar, si lleva todo el verano sin ponerse, lo que recomiendan es ponerla una vez cada mes. Entonces dejarla encendida a tope a ver si sale caliente. ¡Hala! No, es que no, te explico. Puedo hablar, Se no, apaga. eso. Le daba, le ponía error F5 y al minuto, ves que empieza a salir muy fuerte, y se apaga. al Vale, minuto. está con carbonilla, hay que limpiarla. Está sucia. Y eso... Yo la limpio. Yo sí Sí. ¿Qué vas a saber tú limpiar? Llamas a Tony y Antonio, le hay que dices... llamar a Tony. Es que "Tengo Tony que es como limpiarla". nuestro. Como Es nuestro. que me ha fondo, dicho, hay que es que ya llamarlo. no nos podemos ir, no nos podemos ir. Yo entro en pánico, tú lo sabes. Pues es que... Pero luego le pregunto y no me lo explica y más nervioso me pone. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo durmiendo, ¿qué pasa? Pero, no te lo explico porque una es el afán de cotilleo. ¿A ti te gusta cotillear? Él quiere Vale. saberlo todo, pero yo no puedo Sí, saberlo. Él se queda pero callado. para saber... Pero, ¿tú sabes algo? ¿Sabes lo que ¿Y es la tú car- sabes algo? Yo sí que sé la carbonilla es un tubo que se va juntando lo negrecito, que se hace como... obstruye el tubo y no pasa. Y hay que limpiarlo con una varilla. Ya está, punto y pelota. No tiene más. ¿Sí o no? ¿Era eso? Tan tonto no soy. Con el curasanes que estamos ricos. Qué rico. Ya está, tomamos las cosas con más calma. Tú después Con más calma, pero yo si te pregunto, pues mira, Víctor, que la calefacción se acaba de romper. No sé qué le pasa. Y yo digo, bueno, pues déjalo, acuéstate, vamos a dormir.
¿qué pasa? Y no me cuentan Hombre, nada. estoy medio dormido, estoy dándole el botón, déjame que al final coja el sueño y no me dejo, que al final desde las 5 de la mañana Ya, pero si te estoy diciendo por la calefacción, tendrías que explicarme la calefacción no va, ¿no? Claro, pero estaba Creo que no había tanto jaleo, decirme por no va. Y ya está. Claro, pero la estaba comprobando 2 veces, porque le he dado, se apagaba, le digo, le he vuelto a dar al botón otra vez. Y la gata como un periquito. Digo, me están poniendo entre este que no me habla y la otra haciendo... De los nervios me estaba poniendo. Y yo helado de frío, aquí en el Cantábrico. Con las personas con las que vamos, acabamos de descubrir, después de 4 años, yo ya no sé los años que hace que compramos la caravana, que no tenemos calefacción estacionaria china. Tócate los cataplines, que todavía seguimos descubriendo cosas de nuestra caravana a día de hoy. Tenemos la marca Planar 2D, que me quedo igual, pero vamos, que si tenemos que atajar el problema, si le vamos diciendo a la gente, no, la estacionaria china, y va a decir el técnico, amigos, vosotros no tenéis la estacionaria china, vosotros tenéis la Planar 2D. No nos enteramos ni de en el mundo en el que vivimos. Por la mañana fuimos en dirección opuesta hacia el puerto. Nos había vuelto a salir un día espectacular y nosotros en particular nos encontrábamos con fuerza, tanto que nos animamos a hacer nuestros primeros pinitos en el mundo del parkour. Aunque pronto nos dimos cuenta de que no nos convertiríamos en nuevos miembros de la squad. No hay nada mejor que disfrutar de un día así en un momento en el que el equilibrio entre nosotros estaba en perfecta consonancia. ¿Te vas a comprar una casa en Javea, José? Pero creo que en esta vida no, en la siguiente pues, la virgen. Tenías un depósito de alquiler 2.000 euros. ¿El alquiler? El alquiler, mira, 2.000 euros. Madre Vamos, mía. el sueldo se va entero, el alquiler. Bueno, el sueldo, no te llega el sueldo a eso, no exageres. Como ya sabéis, pues como aquí, como vamos a decir, se pueden cargar móviles y todo eso, pero esta vez vamos a exprimirla un poco a la potencia al máximo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar una cosa hoy para ver hasta dónde puede llegar esa estación de energía. Del 15 al 27 de noviembre es el Black Friday en EcoFlow. ¿Qué significa esto? Que esta máquina de 299 euros, su precio normal, solo por ser estas fechas y ser el Black Friday, tenéis 50 euros menos de descuento, es decir, os costaría 249 euros y además, solo por entrar a través de nuestro enlace y poner el código ESCAPADASBLOGGER en mayúscula, tenéis un 5% más, que os dejaría un precio de 236,55 euros, que bueno, yo creo que es la oportunidad de si estáis buscando algo así, pues no me vamos, yo creo que está tiradísima de precio, porque vamos, pues, lo que te puede dar de energía. Ya sabéis que estos días estamos poniendo sobre la mesa estaciones de energía, creemos que pueden ser útiles para los que buscáis un extra de energía. Os lo ponemos sobre la mesa, hay gente que busca solamente un complemento, otros buscan a lo mejor una batería principal para lo que es el funcionamiento de su vehículo vivienda. Sí, porque hay muchos vehículos vivienda que solamente se alimentan de esto, no tienen una batería secundaria como tenemos nosotros y se alimentan solamente de esto para la hora de cargar móviles, cargar incluso patinetes y hasta neveras de 12 voltios. Esta batería garantiza EcoFlow 10 años de vida útil, es decir, es un precio amortizado, 10 años dividido entre 236 que os hemos dicho, creo que está bastante bien. Y bueno, seguimos con el vídeo de Javea, os vamos a enseñar dónde hemos comido, en un tailandés que, bueno, el plato de pad thai costaba unos 14 euros, estaba al lado de la playa, se notaba que era un poquito más caro, pero estaba muy rico. Y ahí pues tenemos... Nos hemos hecho aficionados a la comida tailandesa. Sí, y ahí tenemos nuestras peripecias que os las vamos a enseñar ahora.
Pero cosa que Hay probamos. una salsa que creo que es como de apio, que la voy a mojar, ¿sabes? Yo no soy mucho de verduritas, pero mira, me voy a regar. Esto es pollo de verdad, no lo que te ponen en el chino cuando vamos en el asiático, que pido estas cosas y sabe a todo menos pollo. Una cucharadita. ¿Te gusta? Sí, Está bueno, está bueno. Es que nos han dicho que este es el mejor tailandés, que han probado unas fieles del tailandés y está aquí en Javia. Y hemos dicho, vamos a venir, es un poco carito porque está, fíjate las vistas que hay frente al mar, Sí. pero Hay que decir que el sitio que siempre nos dicen tenemos que ir a probar. Porque el viaje de La Rioja fue gracias a ellos. no desconecta ni del camino ni de La Rioja. Es que cuando le entra algo es pesado, pero pesado. Pad thai de pollo. Ojo con tocar esto, que la última vez que estuve en un tailandés se me ocurrió echar lo que es el chili en lo alto, que diréis, bueno, eso pica, ten cuidado con lo que te echas. No, eso no fue el problema. El problema fue que luego, que yo estoy todo el rato tocándome los ojos, que me lloran los ojos, me picó un ojo, me fui al baño, echándome agua. Al final me toqué el otro, los dos ojos, así que ni veía ni para cerrar el grifo. Así que hoy, si me echo, va a ser con una cuchara, no pienso tocar eso. Y nos hemos pedido también un arrocito con pollo y verduras, que la última vez nos encantó. Y la verdad que somos un poco focal, porque nos hemos cogido un pad thai para cada uno y un arroz también para compartir. A disfrutarlo. Venga, vamos a probarlo. Qué calor tengo, macho, mira. Un tito de... La voy a hacer para disfrutarla. ¿Quieres que te eche un poco de picante? No, gracias. Muy bien picante. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Y el todo. ¿Cómo va la vida? Pues va. Que no es poco, ¿no? Hay que sacar lo positivo. Yo soy una persona que siempre saca lo positivo, siempre. Sí. Sobre todo nos Mira, somos afortunados, tenemos una caravana, que hoy en día, ¿quién tiene una caravana con los precios que están? Nos permiten salir, como si estuviéramos de vacaciones y estamos al lado de casa, nos vamos cambiando, viendo sitios, restaurantes, tenemos dinero, tenemos salud, no podemos quejarnos, que tenemos de todo realmente. Tú piénsalo, analízalo, que podríamos tener cosas que queremos y no tenemos, sí, que están mejor que muchas otras personas, también, así que es así. Tú te lo digo en serio, ¿qué pasa? A ti, tú dices una cosa de formatar la cabeza y después el que le dejas la preocupación y es más es a mí. A ver, ¿eso por qué? Que si, madre mía, la con lo que va a hacer en pleno de No la me playa. preocupa por mis gatos que estén al sol y que estén pasándolo mal, la verdad. Son mis niños. Ah, pero te estoy diciendo que no hace Ha calor. salido un día caluroso que tú decías que iban a hacer solamente 20 grados y nublado. Ahora mismo y está- no ha sido así. está de maravilla. Estamos debajo de un techado. Fuera digo yo que no están pasando frío, el calor. Ahora lo miraré yo. Con el mini biesa que has puesto en la caravana. A lo mejor, mira, a lo mejor es un mini que pueden. Que vale para mucho. Ya. Que yo no quería pan de gamba. Yo quería pad thai, haber pedido otro pad thai. Y lo hubiéramos repartido para 4. En vez de Yo no esto. hace calor de esto. Hombre, es que aquí no hace calor. Lo que pasa es que tú estás bien inflado. ¿Salimos de España o qué? Pues mira, pues posiblemente vamos a lo mejor de España. ¿Tú estás capacitado para irte? Yo ya te digo, a ver, yo 7 horas del tirón no me voy a La última vez que salimos de España, acuérdate que no fue muy bien. Sí, pero ya te he dicho yo que yo los viajes de noche no los hago. Yo si quieres de modo de día, lo siento mucho. Eso es algo que ya aprendí, que de noche todos los otros son palos, como dicen. Yo de día, todo lo que quieras, como decir. ¿De verdad? ¿Quieres otra? ¿Otra qué? ¿Otra más? Otra más, otra que quieras. Y tú las que quieras. Pues nada, chicos, la vamos a encender y como veis aquí tiene para una toma de enchufe normal, un mechero y USB. Esta no tiene para poner el iPhone, que es sobre todo lo que son los móviles que se cargan
pone américamente, pero Tiene el vamos, tipo C, tiene 2 de USB, Sí. tiene el de 220, el que has dicho tú, y detrás creo que tiene para enchufar lo que es la placa sí, solar. eso, le voy a dar la vuelta. Sí, bueno, yo lo tengo las Y imágenes. como esto, tiene para cargar con la placa solar, a mechero y a 220, que se puede enchufar con las tres, cargar de tres formas. Y también lo bueno que tiene EcoFlow, que se puede cargar y utilizar a la vez. Que si estás cargando, tienes poca carga ya en lo que es la estación de energía, pues puedes estar utilizándola a la vez, que no hay ningún problema. Eso sí, tiene un sensor como todas, que cuando llega a una potencia máxima de utilizarla, pues se para más que nada por seguridad. Es batería de litio, lo que la hace más interesante aún. Esta en concreto se carga de 0 a 100% en 1 hora. Eso, la diferencia en un 70% con otras marcas es de valorar, porque muchas veces se te acaba, necesitas energía y sabes que en 1 hora te la va a cargar. También me parece un factor importante a destacar. Y queremos también destacar que nos hemos encontrado con unos seguidores, Conchi y Guille, de la Congi, y iban también acompañados de Conchi y Fernando, que hemos conocido y hemos concretado con ellos y hemos estado muy a gusto el ratito en su autocaravana. Y aquí vamos a ver un poquito las imágenes cuando nos despedíamos, porque nosotros tampoco nos gusta grabar sin saber si quieren o no cuando nos despedíamos de ellos. Me ha dicho que os ponéis aquí al sol a tostaros. Digo, pues si están negras. A ella le encanta el sol. Lo hemos encontrado allí, digo, y las mujeres, y están al sol tostándose. Luego yo allí me pongo el pijama de invierno, todo el necesito a llevar. Di que sí. Están a 11 grados. Nosotros estábamos en 14. Pues como he dicho al principio del vídeo, me veis aquí con esto, vamos a poner a prueba, a exprimir lo que son, ya exprimimos en las otras, por esta, vamos, una batidora que sabéis que las batidoras necesitan buena potencia. Espero que no me hayas traído 2 limones, como No, esta vez, hombre, Me esa no es, le voy a hacer un batido de frutas a Víctor Que la otra vez, bueno, con manzana y plátano y leche, que lo solemos hacer muchas veces en casa, en la que medio la batidora, en la que si va a funcionar esto, creo que no hay excusa de ya llevarte una batidora para un puré, para hacer un batido, o para, yo qué sé, para la cocina de hoy en día que quieres hacer, no sé, varias cosas, pues te viene muy bien la batidora que... Mientras vas preparando el chiringuito, os cuento también que estamos enseñando la placa solar de EcoFlow de 110 vatios, que bueno, también puede ser un complemento para en un momento dado estás fuera y puedes estar cargando al aire libre con el sol las placas solares portátiles. Esta estación de energía con la placa solar portátil, que bueno, pues es otro complemento más que nos manda EcoFlow para que os mostremos. Y ahí está José. A ver, porque eso está maduro con una piedra, supongo que eso lo batirá, ¿no? Hombre, claro, Lo estoy escuchando y no está nada de maduro. pues ya está bien amarillito, pero en fin. Venga, va. ¿Solo vas a echar eso? Sí, me haría falta la leche que está en la nevera. Venga, voy yo. Pues nada, le he puesto el plátano, que ya lo veis, le voy a poner leche. Nosotros en casa le ponemos galleta, ¿Y aquí por qué no? porque no me has traído. Es como se me Vale, olvidó. digo, aquí No. normalmente sí que Le tenemos. damos al botón de la zona de los Venga, enchufes. va, voy a acercarlo un poquito más para que se vea lo máximo posible, va. Y nada, vamos a Yo poner... controlo, ¿eh? No salpicará todo eso, ¿no? Hombre, espero que no voy a ponerse en la mano. Y voy a poner primero con el normal, Pequeñito, sí, por favor. a lo lento y después a lo rápido. Esto es a lo lento y ahora lo vamos a poner al turbo, para que veas hasta dónde llega esto. A ver. Nada, que ya habéis visto que como... Vale, somos un poco huevones y es que la hemos traído para hacer el vídeo cargada un 20%, pero aún así he estado comprobando yo los estos y te ha marcado 4 o 5 horas, te ha subido después, o sea que no, Claro. no te está consumiendo una Y barbaridad, a ver, ¿sabes? para hacer un batido, por ¿Ya ejemplo, sí que hemos tardado 20 segundos. ¿Ya no vas a hacer más? ¿Qué voy a hacer más? ¿Ya está batido? Claro, ya está batido. Vale. Pero para que veáis que, a ver, que es bueno porque te va a durar. A ver, hemos hecho un batido que no me va a estar 5 horas Sí, batiendo. sí, sí. Estás 1 minuto como mucho y lo haces y ya está. En la que yo creo que la hemos puesto a prueba. Ya habéis visto que la batidora es un electrodoméstico que chupa bastante y nos da la funcionalidad de poder utilizar esta máquina, hacer un batido. Vamos, y esto no lo puedes hacer en cualquier lado, menos en casa. La que con esta... A ver, esto sirve un poquito para eso, pues para... Sabemos que estamos un poco más limitados en el tema de la energía,
con estos bichos, pues al final te puedes traer pues tu batidora, tu exprimidor, tu cafetera, tu secador en algunos casos, o sea, te sirve un poquito para eso. Es verdad que esta capacidad es un poco baja, pero bueno, también el precio es bastante bajo, o sea, claro, tienes que ajustar un poquito a las necesidades también que de cada uno. Exacto, si tú ahora mismo buscas algo básico que te permita tener cosas de eléctricas y cosas básicas, esto te viene ideal. Que ya necesitas tener una instalación mucho más grande, a lo mejor se te queda corta. Esto es como todo, ¿no? La capacidad es la que es, son 256 vatios hora, y todo lo que enchufes por encima de 300 vatios, que es como la potencia La máxima, máxima, ya no te lo va a coger. Si tú enchufas un secador de 800 vatios, esta se te queda corta. Si tú enchufas un exprimidor o una batidora de 56 vatios, pues sabes que esto te va perfectamente a solucionar el problema. Móviles, placas portátiles, cámaras, todo eso te lo va a cubrir perfectamente. Porque son cosas que gastan muy poca potencia. Es que hoy en día los móviles, los portátiles, los iPads y todo eso gastan muy poco. Y hemos tenido, mientras tú vas echando, algún problemilla en Javia con el tema de la calefacción, una ventanita. Os dejamos el vídeo también. Pues no está la persona por ahí. Se cae a cachos la caravana, se cae a cachos. Os recuerdo de nuevo, estos días del 15 al 27 de noviembre, EcoFlow te descuenta 50 euros en la River 2. Y aparte, con nuestro código de descuento, un 5%, escapadas blogger en mayúsculas, que bueno, te puede salir por unos 236 euros fácilmente esta máquina en estos días. Si queréis aprovecharlo, nosotros vamos a brindar con este batido que nos ha hecho aquí el señor José. Me falta galletita, ¿eh? Está bueno, pero me gusta más con galleta. Y yo creo que ya despedimos el vídeo, ¿no? ¿Alguna cosita más que se te quede en el tintero? Las pillas tragando. Pues yo creo que no, porque ya hemos utilizado, yo creo que algo bastante potente. Y es lo que yo quiero transmitir en los vídeos, que podemos utilizar electrodomésticos o cosas que sean de gran potencia y ver hasta dónde llega esto. Este mes de noviembre os hemos traído varias estaciones de energía. Es un producto que nos resulta útil para nosotros, para la gente que viaja así. Nosotros, producto que creamos que pueda ser útil, lo vamos a mostrar. Nos han mandado otros correos, otras colaboraciones con cosas que no vemos necesarias, ni creo que tengamos y son que hacer un útiles vídeo, y sinceramente pues las rechazamos. ¿Qué cosas que vemos útil que parece esto una teletienda? Pues la tienda en casa. Pues lo mostraremos porque creemos que es útil. Habrá gente que le apetezca. ¿Que se ha hecho un poco largo quizás? Pues no digo que no, porque hemos enseñado en poco tiempo 4 estaciones de energía. Pero, pues bueno, habrá luego meses en los que no enseñemos nada, porque esto es así. O habrá gente que dirá, pues mira, gracias a vosotros he cogido esta... Nosotros vamos a dejar todos los aparato. enlaces en la caja de descripción. Y oye, que no hay ningún pero, que vosotros podéis ver este vídeo, podéis saltarlo. Esto es un canal gratuito, nadie está pagando por ver estos vídeos. Los ves si quieres, si no te los saltas y no pasa absolutamente nada. Brindamos por las escapadas y nos vemos. Un nuevo vídeo. Yo te he contado a ti mi momento en el que me pillan la adolescente y me echo en la cara los médicos, llamando a todas las salas para que vayan todos los médicos, todas las enfermeras Para decir- verte. Y dicen, anda, que lo que hace la juventud hoy en día. Pero coge el cepillo, es recogedor. La que estáis montando. Venga, mátalo. No, yo no lo voy a matar. Tíralo por la ventana, corre. Murciélago dice que en tu vida has visto murciélago gateto. José, que te están viendo los vecinos. Que no hable. Nadie me ha visto. No voy a matar un bicho. La madre que los parió, que somos el escándalo de la urbanización, coño. Mira que yo mirándonos. Por más vacaciones así. Que no te lo cuenten, disfrutando.